2 Corintios capítulo 13, verso 5. Voy a leer la versión Dios habla hoy. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice lo siguiente en esta versión: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Examínense ustedes mismos. Todos alguna vez hemos dado un examen, ¿verdad? Sea en la universidad o en el colegio. Vamos a hacer una pequeña definición de lo que es hacer un examen. Dice que un examen es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee una persona sobre una determinada cuestión. Y dice: en el ámbito educativo, los docentes toman examen a los alumnos para confirmar que han comprendido las asignaturas impartidas. Dice: el resultado de esa evaluación es una nota que estipula el puntaje obtenido de la prueba. Evidentemente, cuando tú das un examen, es para ver el promedio, más o menos, de lo que tú comprendes de la materia que acaban de avanzar. Examinar. ¿Qué es examinar? A ver, un poquito más de definiciones. Examinar. El término refiere a investigar o analizar algo con detenimiento. Y por ejemplo, dice, un examen es una herramienta que permite examinar los conocimientos o la condición de alguien. Y el versículo dice: examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Y dice: a menos que hayan fracasado en la prueba. La palabra conciencia es muy interesante porque dice que conciencia se define como conocimiento de un individuo que tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Dice: la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo. Examen de conciencia. En este caso, según tu conciencia, ante los ojos de Dios, ¿cómo te encuentras? Si hiciésemos una evaluación en este momento a nivel espiritual y tuviésemos que calificarte del 1 al 10, ¿cuánto crees que sacarías? A nivel espiritual, no a nivel de servicio ni a nivel de asistencia a la iglesia. A nivel espiritual, en lo privado, en tu cuarto secreto de la vida, del 1 al 10, ¿cuánto sacarías? Una pregunta, ¿verdad? Si el pastor principal, nuestro pastor Marcelino, tuviese que evaluarte a ti, porque una cosa es que tú tengas un concepto de ti, otra cosa es lo que el pastor puede pensar de ti, ¿qué puntaje te colocaría el pastor? Del 1 al 10. Es una buena pregunta que tú deberías hacerte. Por ejemplo, ¿cómo crees que la gente ora por ti? ¿Alguna vez te has preguntado cómo oran por ti? Si el pastor Marcelino tuviera la oportunidad de orar por ti, ¿cómo oraría por ti? Yo he escuchado muchas veces al pastor Marcelino cómo ora. Sobre todo cuando ora por alguien, por una determinada persona, se nota cómo ora. Y yo me he preguntado, ¿cómo orará él por mí? Por algunos dice: oh Señor, te damos las gracias por, por este hermano. Es una buena persona, siempre está sirviendo, es amable. Gracias Señor por su vida. Es bonito cuando alguien ora así por ti. Pero cuando ora, su oración por ti fuese como lo que una vez escuché de alguien: ay Señor, este es un dolor de cabeza. Cámbialo Señor, porque ya no lo soporto. Hay pastores que oran así. Y yo me he preguntado, ojalá Dios no quiera que mi pastor ore así por mí, que diga: ay, este JD, ay, ánimo de oremos, no hay más, no tenemos otra opción. Sería bastante doloroso para mí. Por eso el versículo dice, ¿no? Examínate a ti mismo. ¿Cómo está tu fe ante los ojos de Dios? Dicen que hay tres ópticas. Hay tres ópticas de uno mismo: cómo te ven los demás, cómo te ves a ti mismo, pero cómo realmente eres. Es muy diferente, ¿verdad? A veces nos definimos: no, yo soy buena persona, pero si de verdad analizaras del fondo de tu corazón, capaz no eres tan bueno como que digamos. Y por ejemplo, alguna vez alguien me dijo que si nuestra almohada hablara, las novelas que nos contaría, ¿verdad? Los doramas y cadramas que nos contaría nuestra almohada de las lágrimas o felicidades que hemos tenido en nuestra vida. La almohada puede examinarnos en cierto modo cómo somos, porque ahí generalmente nos quejamos, lloramos, reímos, nos alegramos, o hasta tenemos una llamada con alguna personita desde la almohada, a oscuras de la noche. Y hoy les quiero contar de un personaje muy conocido en la Biblia,
Pero ¿qué es de esos personajes que te puedo asegurar que tú desconocías muchas cosas de él? Hoy vamos a hablar del origen desconocido de Herodes. Herodes era un personaje muy importante en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Lo conocemos como un gobernador. Pero hay algo más que me ha llamado la atención acerca de Herodes. Por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo, el César era conocido como el Hijo de Dios. Fíjense, es decir, el César, en los tiempos de Jesucristo, el emperador de toda Roma, tenía el título de Hijo de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo dijo, o dijeron, él se hace llamar Hijo de Dios, por eso querían culparlo de morir, porque era como que se estaba autonombrando un nombre que evidentemente no tenía. Pilato es otro de los personajes que está en la Biblia, ¿verdad? Es alguien que supuestamente castigaba a los rebeldes. En Roma, aunque ustedes no lo crean, se buscaba mucho el orden, mucho la paz, la corrección. No podía haber alborotos. Y Pilato era una de las personas que cuando la gente empezó a decir, crucifícalo, crucifícalo, se sentía entre la espada y la pared. Dijo, bueno, ok, ya, me lavo las manos, hagan lo que ustedes quieren con Jesucristo, con tal de que haya paz, con tal de que no haya tanto conflicto. Y otro de los personajes que más me llama la atención es Herodes. Fíjense que Herodes tiene una ascendencia judía. O sea, quiere decir que los antepasados, el papá o los abuelos de cualquier que tuviera el título de Herodes, era judío, no era extranjero, era alguien que pertenecía al pueblo de Dios, pero trabajaba por el Imperio Romano. Y fíjense, Jesucristo, al menos hay dos pasajes que habla acerca de Herodes. En Lucas capítulo 13, verso 31 al 32, fíjense lo que Jesucristo decía de un Herodes. Dice, por ejemplo, en ese tiempo algunos fariseos le dijeron, sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Y el verso 32, fíjense cómo se refiere Jesucristo a ese Herodes en ese entonces, a ese gobernador, a ese rey. Jesús respondió, vayan y díganle a esa zoza. Así se refirió Jesús de Herodes. Ve y dile a ese zozo que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy, mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Es decir, horas antes o días antes de la crucifixión de Jesucristo, le dijeron, oye, los fariseos, Jesús, te está buscando Herodes. Y Jesucristo dice, dile a esa zoza que voy a seguir predicando. No le tengo miedo. Fíjense el concepto que tenía Jesucristo de Herodes. En otra ocasión, en Marcos, capítulo 8, verso 15, Jesucristo vuelve a hablar de Herodes. Y seguramente han escuchado ese pasaje donde dice a sus discípulos, no, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Sin embargo, en Marcos especifica algo bien interesante. Dice, Jesús les advirtió, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Nuevamente Jesucristo nombra a Herodes y dice, cuídense, estimados discípulos, no solamente de la levadura de los fariseos, sino de la levadura de Herodes. Ustedes saben que la levadura, tú le echas a la masa de pan y se empieza a hinchar, ¿verdad? De eso deberíamos cuidarnos, de Herodes. Y si tú analizas cómo era Herodes, es muy interesante su vida. Juan el Bautista, cuando tú lees Mateo 14 o Marcos 6 o Lucas 9, hay encuentro de Juan el Bautista con Herodes. Juan el Bautista le decía a Herodes, esa mujer con la que te acabas de casar no está bien ante los ojos de Dios, porque te acabas de casar con la mujer de tu hermano, una mujer llamada Herodías. Y yo me he preguntado, ¿por qué Juan el Bautista le dice algo a Herodes? Si Herodes se supone que no pertenecía al pueblo de Dios, o al menos eso es lo que yo creía hasta hace poco. Pero me di cuenta que como Herodes era de ascendencia judía, por eso justamente Juan el Bautista le decía eso, esa mujer no es tuya, estás en adulterio, estimado Herodes. Por más que tengas el título de gobernador, el apoyo de Roma, por tus antepasados, tú crees nuestra ley y tu vida está mal ante los ojos de Dios. Evidentemente Herodías, la que se había casado con Herodes, dice que lo quería matar, ¿verdad? A tal punto que hacen una fiesta, la hija de Herodías dice que hace un baile que le gustó a todas las personas que estaban ahí, y Herodes dice, ¿sabes qué? Estimada chica, si me pides la mitad del reino, te lo doy, todo lo que tú me pidas te lo voy a dar. Y dice que la niña le dijo, fue donde su mamá y que le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Así que Herodes, si tú lees ese mismo pasaje, dice que Herodes
veía a Juan como un hombre justo, como un hombre santo de los ojos de Dios. Él no quería matarlo, pero como había hecho una promesa, se vio forzado, obligado a matarlo. Lo decapitó, murió. Jesucristo también tuvo un encuentro con Herodes. Porque recuerden que cuando Juan había sido decapitado, Jesucristo se empezó a hacer popular por los milagros que hacía. Y la gente empezó a decir, uy, es un profeta. ¿Pero qué dijo Herodes? ¡Oh! No, ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso en él obran estos milagros. Y Marcos dice que desde ese entonces Herodes trataba de tener un encuentro con Jesús. Y el único encuentro que tuvo con Jesucristo fue porque Pilato, al enterarse que Jesucristo era de Galilea, dijo, ¿Jesús es de Galilea? Ah, no, pues en ese caso que se haga Herodes cargo. Justo por casualidad Herodes pasaba por Jerusalén en el momento donde Jesucristo estaba siendo sentenciado por Pilato. Y le dijo, envíelo con él. Va Jesús enviado por los soldados romanos con Herodes. ¿Y qué pasa ahí? Dice que Herodes le dice, no, tú eres Jesús. Wow, sorprendentemente. Tengo un par de preguntas, quisiera que me hagas algunos milagros. Dice que Jesucristo no le pronunció ni siquiera una sola palabra a Herodes. Se quedó callado. No hizo nada, no respondió absolutamente nada. A tal punto que Herodes dijo, creo que este tipo no es tan popular, ni tan famoso, ni tan milagroso como seguramente he escuchado en tanto tiempo. Así que le pone una capa, lo ridiculiza, manda que lo golpeen y dice, envíalo de vuelta a Pilato. Un encuentro que pudo haber tenido grandioso Herodes con Jesucristo fue de la manera más asombrosa. Es como si Jesús no quisiera tener ninguna conversación con Herodes. Recuerden que lo llamó soso. Dijo, no se junten o cuídense de la levadura de ese tal Herodes. Y Herodes lo tiene cara a cara y Jesucristo no le responde ni una sola palabra. Eso siempre me ha llamado la atención. Y déjenme decirles algo que a mí, honestamente, siempre que lo he leído, me ha dolido. Salmos capítulo 81, verso 12. Salmos capítulo 81, verso 8 al 14 dice, escúchame, pueblo mío, en tanto te doy senderas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas, pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviese cerca, así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Oh sí, mi pueblo me escuchara, oh Israel, me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Esto es un claro ejemplo de cuántas veces Dios hizo con Israel un pacto, ¿verdad? Si ustedes me son fieles a mi pacto, son un pueblo santo, son un pueblo puro, yo te voy a proteger de todo enemigo. Pero el pueblo de Israel dice que era terco en el versículo 12. Seguían sus propios deseos y bebían según sus propias ideas. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo vives tú? ¿Según lo que dice la palabra de Dios o según tus propias ideas? Porque Herodes era de ascendencia judía, pero seguía sus propias creencias, como por ejemplo estar en adulterio, aunque en su ley no se le estaba permitido. Y otro encuentro que a mí me entristece es el de Pablo en el libro de Hechos, que tiene un encuentro con Herodes, llamado Herodes Agripa. En ese encuentro, en el capítulo 26 de Hechos, había un soldado llamado Festo que lleva a Pablo. Pablo tenía que ser enviado hasta el emperador César, no, porque no quería que los judíos lo mataran en Jerusalén. Así que dijo, envíeme con César, quiero que él escuche mi caso. Pero estaba preso. Y dice que viene Herodes Agripa, justamente por casualidad estaba pasando, y Festo dice, Herodes, te cuento que tengo un problema. Aquí hay un judío, dice que cree en la resurrección y todo este tipo de cosas que para mí son un poco extrañas, porque soy romano y a mí no me interesa, pero la verdad es que él no merece pena de muerte. Los judíos lo quieren matar.
Y ya que tú, Herodes, creo que conoces un poquito bien esta cultura de los judíos, quisiera que tú lo escucharas, ¿no? Y ahí tiene el encuentro. Pablo se encuentra ante el rey Herodes Agripa y le cuenta su testimonio, cómo él ha vivido, cómo ha tenido su encuentro con Dios. Sorprendentemente, me llama la atención porque el verso 24 de Hechos 26 dice: de repente Festo gritó: Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Eso lo dice Festo porque él era romano, él no conocía las profecías del Mesías. Pablo había dicho: él ha resucitado de los muertos, el Mesías está vivo, ascendió a los cielos. Y para Festo, un romano, esto era una locura. Pero para el rey Agripa esto no era una locura. El verso 25 dice: pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Y el rey Herodes Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Y Agripa dice: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en un cristiano en tan poco tiempo? No sé si se está entendiendo el mensaje. Muchos, mis estimados, somos como Herodes, de ascendencia judía, o entiéndase, de ascendencia cristiana, pero coqueteamos con el pecado. Porque Herodes recibió el mensaje de salvación, pero él, en vez de arrepentirse, porque Festo era un romano que no entendía estas cosas, pero el rey Agripa, por ascendencia judía, sí las entendía. Pero dijo: no, en este momento todavía no. ¿Por qué? Porque los reyes, en este caso los Herodes, tenían economía, tenían glamour, tenían fama, cosa que un judío promedio no lo tenía. Y yo me he preguntado, si la palabra dice: examínate a ti mismo, yo me he preguntado, ¿cómo estoy yo ante los ojos de Dios? ¿Sabes qué? A mí me sorprende, a diferencia de estos tiempos que no sé si ustedes alguna vez se han puesto a analizar, mis estimados. En otros países no pueden tener la Biblia que tú tienes, ni siquiera la aplicación de la Biblia, no la pueden leer, pero nosotros la tenemos. En otros países ser cristiano es sinónimo de muerte. Te pueden matar si se enteran. ¿Han visto esos videos? O sea, capturan un par de cristianos y a toditos de un balazo los matan. ¿Se han dado cuenta que eso aquí en Bolivia jamás va a pasar? Porque aquí tenemos libertad de culto. Pero a pesar de la libertad de culto que tenemos, de los privilegios que tenemos, actuamos como si fuésemos Herodes. Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, la escribió desde la cárcel. No estaba como nosotros cómodamente en nuestro cuarto escribiendo una prédica, desde la cárcel. El famoso versículo de Filipenses 4:13 que todo el mundo conoce, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo escribió desde la cárcel. Y en el contexto completo dice lo siguiente: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te hago una pregunta bien sincera. Si tú salieras a predicar y te meten a la cárcel, ¿cómo sería tu oración a Dios? ¿Orarías como Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hambre, dolor, en la cárcel, frío, noche, aleluya. ¿O te quejarías? Te quejarías con el pastor: pastor, he ido a predicar y mira, me insulta, me han encarcelado. Un pretexto más para volverme ateo, para irme de la iglesia, para ser un mediocre espiritual, para ser Herodes. Vivimos en una generación de muchos cristianos que son como Herodes, que coquetean con el mundo, conocen la verdad, pero no quieren aceptar la realidad. No quieren hacer un examen de conciencia. Mis estimados, en el año 2009, yo recibí el llamado pastoral. En el año 2009.
muy clarito. Dios me dijo, yo te he llamado a que tú seas pastor. Y fue tan radical ese llamado que en un evento, 3 personas que no me conocían, yo no predicaba, no enseñaba, no hacían absolutamente nada. De la nada se acercaron a mí y me dijo, Dios te ha llamado al pastorado. Yo dije, ok, interesante, no me gusta tanto lo de ser pastor, pero esto tiene que ser de Dios, porque para que personas que no te conocen te digan que vas a ser pastor, tiene que ser de Dios. Y durante muchos años me lo decían. Pero fíjense, hasta el año 2019, 10 años después, yo no había aplicado mi llamado. El año 2009 yo llegué aquí a esta iglesia, creo que fue en febrero, pero donde como que decidí quedarme en esta iglesia fue en abril, en el famoso día del peatón. Decidí vivir aquí en esta casa, en esta iglesia. Yo vivía en un lugar muy lejos, con un alquiler muy barato, creo que pagaba como 400 bolivianos. Me vine a vivir aquí al kilómetro 3,5, pagaba 1.200 bolivianos, pero ganaba bien, honestamente. De hecho, llegué a ganar hasta $1,000 cada mes. Y en 3 ocasiones llegué a ganar hasta $3,000. Tenía una comodidad. Pero justo me traslado. Digo, ok, ya encontré la iglesia que estaba buscando. Voy a servir, voy a adorar. Y de repente el sueldo que tenía cada mes se me cortó. Es decir, ni bien hago los planes, me pongo aquí en la iglesia y adiós sueldo. Ni un centavo empecé a ganar. Evidentemente, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, yo, Señor, necesito trabajo. ¿Cómo es posible yo ganando $1,000 cada mes? No estoy ganando nada. Mis ahorros se están acabando y dentro de poquito se va a acabar. Si alguna vez han ido a mi casa, todo lo que hay en mi casa lo he comprado yo. No me han regalado a mi mamá absolutamente nada. Tengo refrigerador, lavadora, tengo una computadora de casi $4,000. Todo eso yo me lo compré porque ganaba bien, vivía bien. Pero el sueldo se cortó. Justo me traslado de iglesia, me cambio y se cortó. En agosto yo orando, me acuerdo de mi casa, allá en la casa gastando 1.200 cada mes, sin contar agua y luz. Yo, Señor, necesito un trabajo, ¿cómo es posible? Y escucho una voz tan clarita que me dice, ¿y tu llamado? Esa fue la pregunta que yo en mi oración escuché. ¿Y tu llamado? Y de repente me acordé, epa, en el año 2009 Dios me llamó al pastorado y 10 años no he hecho absolutamente nada. No me ha interesado, escapaba del pastorado, no quería saber absolutamente nada. Así que dije, Señor, ¿sabes qué? Creo que el sueldo que tú me has cortado, la comodidad que yo tenía, era para que obedezca ese llamado. Y decidí obedecer ese llamado. Ese mismo mes me metí a un seminario bíblico. Hablé con la pastora Daniela en ese entonces, le dije, pastora, aunque usted no lo cree, yo tengo el llamado pastoral. Y sorprendentemente la pastora me dice, yo ya lo sabía antes de que tú me lo dijeras. Dios te llamó, nunca me escuchó predicar, nunca me enseñó a enseñar, nadie aquí me conocía. 2020, llega la pandemia, ¿verdad? Por si acaso no se arregló el sueldo. Seguía yo gastando de mis ahorros, tratando de buscar un trabajo que me hiciera ganar lo que ganaba antes. Llega la pandemia, peor todavía, hasta el último centavo se me fue. Y ahí fui otra vez probado por Dios. Yo sí en la pandemia, mis estimados, viví por fe. Porque no tenía ni un peso, no sabía qué iba a hacer, porque no se podía salir a las calles. Pero esa soledad, esa crisis económica, ese tiempo de que yo estaba tratando de tener la economía estable, fue donde Dios más me empezó a hablar, porque empecé a buscar a Dios en oración. Tuve que orar, decir, Señor, necesito depender de ti, porque si no me voy a morir de hambre. En poquitas semanas se va a ir. Podía ver yo mi cajero, mis estimados, de $1,000, 500, 100, 200 bolivianos, 100 bolivianos, a punto de llegar la pandemia. ¿Sabes cuántos yo conozco que han recibido el llamado pastoral y lo han dejado por cualquier razón? Por sus sueños, por sus metas. Es difícil obedecer al llamado de Dios, sobre todo si no te gusta, porque a mí no me gustaba. Yo no quería ser pastor. Sé lo que es ser pastor. He vivido con familiares que eran pastores. Los pastores lloran. A los pastores no les aplauden, no los abrazan, no los felicitan. Es más, los critican. Les hacen renegar. Y el pastor, después de que les da apoyo, tiempo, dinero, el hermano, si algo no le gusta, se va a otra iglesia.
Y todo tu aporte, tus años de oración, lágrimas, en vano. Yo evidentemente no quería eso, pero tuve que aceptar el llamado, porque pude haber terminado como Herodes, diciendo, oh, sí, Pablo, sí, casi me convences, por la comodidad que tenía. Hebreos capítulo 3, verso 15 dice: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque eso fue lo que pasó con Faraón. Faraón endurecía el corazón, y ¿sabes qué es lo que Dios hacía? Dice que Dios también se lo endurecía. Y si tú endureces tu corazón, Dios endurece tu corazón también. Vas a terminar como Saúl, porque dice que el espíritu que le atormentaba no fue enviado por el diablo. Dios le envió un espíritu que atormentaba al mismísimo Saúl, al ungido de Jehová, por coquetear con el mundo. Cuando tú lees el libro de los Jueces, a mí me duele. Es triste el libro de los Jueces. La orden de Josué para el pueblo era: quiten absolutamente todos los paganos que están en la tierra prometida, sáquenlos, bótenlos. Tú lees Jueces y la gente no los vota. Dicen, ¿sabes qué? En vez de votarlos, mejor les cobraremos impuestos. Mejor que sean nuestros esclavos. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de no sacar a la gente pecadora de su misma tierra? Un día fueron exiliados de la tierra prometida. Cometían idolatría. Habían dioses que tú tenías que sacrificar a tu propio bebé para ser prosperado, y la gente sacrificaba a sus bebés. Está en la Biblia. Dios nunca pidió ese tipo de cosas extremas, pero la gente que creía en otros dioses lo hacía. ¿Por qué? Por coquetear con el pecado. Y cuando tú lees Deuteronomio 4:24, dice: porque el Señor es un Dios y es fuego consumidor. Conocemos la palabra, ¿no? Dios es amor, sí, Dios es amor, pero dice que Dios es fuego consumidor. Y si alguien me dice, no, pero estimado JD, eso es del Antiguo Testamento, leamos el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando tú lees Romanos capítulo 1, entiendes el origen de la comunidad LGBT. El origen de la comunidad LGBT se encuentra en Romanos 1. Por causa de la rebeldía, Dios los envía a una mente cautiva que hacen cosas depravadas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es lo que provoca la rebeldía. Herodes, mis estimados, no fue al cielo. En ningún pasaje se dice que se haya arrepentido. Ni siquiera con el encuentro de Jesucristo, ni el otro Herodes con el encuentro con el apóstol Pablo. No pasó. Créeme, no necesitas que venga un super predicador. Si tan solo viniera Itiel Arroyo, todo el mundo se convierte. Aunque venga Itiel Arroyo, si tú tienes un corazón duro, no te vas a convertir. Aunque venga aquí Marcos Witt o Marcos Burnett, no va a pasar absolutamente nada, porque eres tú quien tiene que dejar de tener el corazón duro y terco. Segunda Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en esta prueba. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Este es el año, mis estimados, el año del avivamiento. No sé si tú lo crees. Yo noto que algunos no lo creen. La hemos repetido desde el año pasado y la gente dice, no. Y justo llega esta ola y peor todavía, la gente no ha creído. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tienes que creer. Yo creo en ese avivamiento. Creo que cuando salgamos de aquí, Dios nos utilizará en milagros, en sanidades. Pero necesitas examinarte a ti mismo. ¿Cómo estás ante los ojos de Dios? Porque si tú no buscas el rostro de Dios, si tú no eres una persona de oración, una persona de palabra, ¿por qué esperas que las demás personas sean así? No lo van a hacer si tú no lo eres. Oremos. Padre Celestial,
No endurecemos nuestro corazón, Señor. No queremos ser como Herodes, que a pesar de tener ascendencia judía, a pesar de conocer tu cultura, todo lo que habían establecido en tus leyes, él coqueteó con el pecado. Que aunque te tuvo a ti cara a cara, su vida no cambió. Aún el otro Herodes Agripa, aún teniendo al apóstol Pablo, al que muchos dicen, uy, ese apóstol Pablo, yo quisiera ser como él, aún teniéndolo a él, no se convirtió. ¿Por qué? Por la comodidad del mundo, la riqueza, la fama, ese tipo de cosas. Por eso Jesucristo dijo, ¿no?, que para un rico es difícil entrar en el reino de los cielos. Muy posiblemente algunos de nosotros Dios nos haga vivir, quizá no en pobreza, pero sí en estabilidad suficiente económica, porque sabe que si te da muchísima riqueza, vas a abandonar la iglesia. En el momento que empiezas a ganar un buen sueldo, te vas a ir y no vas a obedecer el llamado de Dios, como yo, 10 años feliz con el sueldo, pero no obedeciendo el llamado de Dios. Señor, queremos que tú pongas en nuestros jóvenes un hambre y sed de tu palabra. Queremos realmente ver ese avivamiento aquí en nuestra iglesia. Queremos realmente ser jóvenes conformes a tu corazón, que a pesar de nuestras fallas, tú nos usas, nos utilizas, como a David, Padre Santo, un hombre conforme a tu corazón. Pero tenía fallas, tenía errores, se equivocaba una y otra vez, adúltero, asesino, mal padre, pero se arrepentía de todo corazón cada vez que se equivocaba, cada vez que fallaba se arrepentía. No endurecía su corazón como el faraón, como Herodes o como el pueblo de Israel, que teniéndote a ti como su protección, adulteraban con otros ídolos. Hoy me dice el Señor a algunos, o tal vez a alguien, que si sigues coqueteando con el pecado, con el mundo, en cualquier momento vas a morir. Lo poco de espiritualidad que tienes se va a ir y ya va a ser tarde. Tu mente va a estar cautiva y no va a haber solución más para vos. Aunque venga el super predicador o el super cantante, no va a haber si sigues coqueteando con el mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas utilizar, que tú nos puedas levantar. No somos perfectos, tenemos un montón de fallas, pero queremos ser una generación conforme a tu corazón, una generación del avivamiento, una generación que está dispuesta a pagar el precio de la oración, de buscarte todos los días, de leer tu palabra día y noche, como dice Josué 1:8. Meditarás en tu palabra de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después recién, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú quieras que vayas. Te pido que puedas bendecir a los que están aquí presentes esta noche, que tú les puedas dar más hambre y sed de tu palabra, Padre Santo. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces sus debilidades, sus batallas, sabes lo más profundo del corazón, lo que hay ahí dentro. Yo te pido que tú puedas utilizarlos, Padre Santo, levantarlos de aquí, de esta iglesia, de estos jóvenes unánimes. Se van a levantar los próximos pastores, los próximos evangelistas, maestros, adoradores, misioneros. Y aun si son empresarios, ahí en su empresa van a ser la sal y la luz de esta tierra. Eso es lo que declaramos. Ese es el avivamiento. Va a partir de nosotros. Una generación de oración, una generación que está dispuesta a salir a las calles. Quita, Padre Santo, todo temor que ha venido a nuestra iglesia y haznos fuertes. Créanme, mis estimados, esta pandemia nos ha enseñado a creer en Dios y a creer en Él, a ser fiel. No sé si esto vaya a acabar o vaya a continuar o vaya a ser peor, pero lo que sí sé es que cada vez vas a tener que examinar tu vida ante los ojos de Dios para ver cómo te encuentras ante Él. Y espero que del 1 al 10 al menos trates de sacar un promedio alto. ¿Qué diría el pastor de ti? ¿Qué diría yo de ti? ¿Qué dirían los líderes de ti? ¿Qué diría Dios de ti?
en el fondo, no simplemente por quedar bien, sino la verdad, la absoluta verdad. ¿Estás bien ante los ojos de Dios? ¿Realmente tienes una integridad, al menos en el fondo de tu corazón, que luchas, te esfuerzas por hacer las cosas bien, por amar a tu prójimo, por honrar, por servir aquí en tu casa, en esta congregación? Hay países donde no tienen esta libertad de culto y nosotros la tenemos. Y en este momento hay gente que no ha venido a la iglesia, no por miedo, no porque no le dé la gana, sino porque está con otras personas paseando, utilizando frases como Dios me entiende, Dios sabe mi corazón. No valoran ni siquiera 1 hora y media del culto. Esa es la generación con la que estamos. Pero Dios, en medio de un Ofni, un Fines, en medio de un Elí que ya no escucha la voz de Dios, Dios está llamando a los Samuel, que aunque sean niños espirituales, pero dispuestos a escuchar su voz, a esos Dios va a utilizar, a esos Dios va a levantar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.